Bueno, buenas tardes nuevamente a todas, a todos, ya después de la comida y también cerrando de alguna manera con broche de oro en esta sexta y última mesa de diálogo de lo que es el noveno congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que decidimos tomar como título, ya lo hemos venido diciendo, Perspectivas profesionales, desafíos y oportunidades en el ejercicio de la arquitectura. Esta mesa lleva como título la globalización y sus retos. En ese sentido, estamos, la verdad, muy honrados, muy contentos y agradecidos con la mesa y los participantes que nos honran y nos distinguen con su presencia. Sabemos que han apartado una parte de su apretada agenda para nosotros y lo agradecemos muchísimo. En ese sentido, agradezco en primera instancia a la arquitecta Maribel Fischer Rodríguez, quien será quien moderará esta mesa. Ella es coordinadora justamente también de los programas de intercambio de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muchas gracias, Maribel. Agradezco la presencia del arquitecto José Luis Cortés Delgado, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, que les pido lo recibamos con un fuerte aplauso. También a nuestro presidente, el presidente de nuestra Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el arquitecto Marco Antonio Vergara. Muchas gracias. Agradezco particularmente también la atención y su presencia, viajando desde Madrid, a la maestra Teresa Taboas Valeiro, miembro del Consejo de la UIA, representación del Colegio también de Arquitectos de España. Muchísimas gracias, Tere. También nos distingue con su presencia el arquitecto Enrique Norten Rosville, él es director de TEN Arquitectos. Muchas gracias, Enrique. También como parte de este foro, el maestro León Benjamín Romano Jafif, director de LBR. Muchísimas gracias, Benjamín. Mi queridísima amiga y compañera, colega, académica, Gaby Carrillo Valdés, también muchísimas gracias de taller de arquitectura. Gracias. Y nos permitimos invitar al maestro y nuestro conferencista, Gonzalo Virne, para que también participe en esta mesa que creo, porque además lo comentábamos ahorita en la comida, era justamente el tema, estábamos hablando respecto a esta temática del trabajo desde la globalización. Y bueno, pues le agradezco muchísimo, Gonzalo, independientemente además del tiempo que te tomaste para nuestra conferencia. Muchas gracias. Pues le dejo el micrófono a nuestra moderadora. Muchas gracias, Maribel. Bueno, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Honorato. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, pues buenas tardes a todos y pues aquí con un panel de lujo. Bienvenidos todos. Y bueno, este sí que es un tema, ¿verdad? La globalización, retos y posibilidades. Retos y posibilidades en lo que es el ejercicio de la arquitectura a través de las fronteras o bien la arquitectura mexicana que se reconoce a través de las fronteras, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Van a pasar por ahí unas tarjetas para que si desean hacer preguntas, les voy a pedir que pongan a quién va dirigida. El caso de que no, pues va a ser una pregunta abierta y quién hace la pregunta. Bien, bueno, pues comenzamos. En la mesa aquí tenemos arquitectos que ejercen nuestra profesión en ambos lados de la frontera y tenemos a líderes gremiales en la arquitectura nacional y la arquitectura a nivel internacional. Entonces quisiera empezar, arquitecta Gaby Carrillo, si quisieras compartir desde tu ámbito. Con gusto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es un honor. Gracias por la invitación, Nato. Un placer. Y un honor compartir con esta mesa increíble. El tema del que vamos a hablar es globalización, retos y posibilidades. A mí me encantaría comenzar hablando de lo que significa nuestra práctica. Creo que
es un espacio de reflexión, estar haciendo arquitectura o cuestionarnos lo que significa hacer arquitectura en este siglo XXI. Me parece que para hablar de la globalización tenemos que empezar por ahí, o sea, desde cuestionar qué significa hacer lo que hacemos en los distintos lugares en los que he tenido la oportunidad de trabajar, no solamente, no necesariamente hablando de ejercer y de construir algo. He tenido la oportunidad de hacer cosas en París, en Milán, también he tenido la oportunidad de dar clases, que creo que a través de la academia el tema de la globalización también se pone en manifiesto, ¿no? He podido dar clases en el GSD, en Harvard, en Venecia y en otros espacios académicos. He podido dar charlas y creo que, y creo que de lo que me interesa hacer un énfasis es importante poner en cuestión lo que significa una frontera hoy en día, lo que significa ese límite entre estar adentro y afuera. Y la globalización es algo que pone en manifiesto. Y desde ese lugar me interesa cuestionar los límites, me interesa preguntarme si lo que yo hago está dentro o fuera de mi capacidad para ejercer lo que hago, si hacer arquitectura o los proyectos que hago en Baja California, que está apenas con una línea divisoria entre Los Ángeles y Ensenada, y que son apenas unos cuantos kilómetros que la separan, o bien en Mérida, en Yucatán. Me pongo a pensar si dónde es donde inicia ese universo global, qué es lo que significa. Y de ahí me interesa mucho el rescate y recalcar el tema de lo local. Me parece esencial poner en manifiesto que en lo particular me parece que el futuro de la arquitectura tiene que ver con una lectura profunda, respetuosa, no solamente al clima, al contexto, a la memoria histórica, a los significados, a un respeto profundo por entender lo que existe y al mismo tiempo a una audacia, a una capacidad de romper paradigmas, de poner en cuestión todo lo que hemos hecho, de cuestionarnos si lo que nos han dicho históricamente es la verdad. Creo que desgraciadamente hemos construido un mundo dirigido, pues, para bien o para mal, por un hombre blanco, perfecto, alto, impecable, que no es parte de nuestra realidad. Somos un mundo diverso, complejo, rico, y en ese sentido me parece destacar que creo que lo que hacemos siempre nos da una oportunidad de ser profundamente sensibles, inteligentes, respetuosos al sitio donde nos toca intervenir y desde ahí, pues yo busco ejercer mi práctica todo el tiempo y al mismo tiempo correr ciertos riesgos y cuestionar. Creo que nuestro trabajo está ahí. Ponernos el otro día un antropólogo le preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes se han preguntado cuáles son las virtudes o las capacidades que tiene un arquitecto o debería de tener ahora que estamos trabajando en un tema como la migración? Un problema, no, una crisis, un momento donde cuestionar lo que significa migrar y lo que significa para muchas personas en el mundo que habitamos ese tema, ¿no? En medio de la crisis, en medio de una crisis de guerra como la de Ucrania, y la arquitectura no puede ser exenta a esas condiciones sociales. Y me parece que en esa línea hay un momento y una oportunidad para cuestionar qué significan nuestras prácticas, qué significa hacer arquitectura, y ahí es donde yo encuentro los retos y las oportunidades, no solamente a nivel local y particular, sino a nivel global y como un gremio que hacemos y ejercemos en muchas líneas y a mucha distancia, y que además lo que hacemos se pone en manifiesto en el tiempo. Y bueno, con esto
Cierro y agradezco la oportunidad de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente, uno de los objetivos de estas mesas, de estos diálogos, es precisamente el cuestionarnos lo que estamos viviendo en los momentos históricos, ¿no? Entonces, pues bienvenida y gracias por tu aportación. Teresa, ¿nos compartes desde tu punto particular de acción cómo ves el tema de la globalización y el ejercicio de la arquitectura? Sí, muchas gracias, Maribel. Antes de nada, quería agradecer la invitación que me hace la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Para mí estar aquí hoy es un honor y voy un poco a agarrar la última palabra de lo que habló Gaby, de los migrantes. Yo finalmente soy hija de migrantes gallegos en México, por lo tanto tuve la suerte de criarme entre dos mundos. Y estar hoy aquí, yo tengo dos países, tengo la suerte de tener dos países, estar en medio de amigos, estar rodeado de personas como José Luis, una ex profesora como puede ser Sarita Topperson, que nos trajo a ver este edificio del Colegio de Arquitectos cuando aún éramos estudiantes, y estar hoy sentada aquí tantos años después, es un honor para mí. Y el ser hija de migrantes también me hizo entender la importancia del respeto de lo otro, porque a veces cuando yo llegaba allí había un desconocimiento de este mundo mío, de este país mío. Cuando llegaba aquí había del otro mundo. Por lo tanto, esa realidad que yo viví, pues a mí lo que me hizo es enriquecerme más que nada. Porque realmente para ser verdaderamente universal hay que ser profundamente nacional. No existe una cosa sin la otra. Uno no puede ser universal si tampoco entiende el lugar. Y creo que la condición de hija de migrantes en estos tiempos complejos de grandes migraciones, además, que están transformando realmente el mundo, es una suerte y permite tener una visión y una perspectiva y un respeto a todos y a todas, culturas, lugares, que es muy importante. Yo, una vez que rematé la carrera, porque de niña mi vida discurrió a ambos lados del Atlántico, en esas continuas idas y venidas, pues estudié, terminé la preparatoria en España, me vine para aquí a hacer la carrera y cuando terminé volví a marcharme. Aquí tuve la suerte de conocer a Luis Barragán. De hecho, hago el doctorado en España y él escribe, ya estaba bastante mal, me escribe la introducción de mi tesis doctoral que después fue publicada, pero mi carrera realmente la realizo en España, mi carrera profesional, tanto como arquitecta como después ya también como miembro del gobierno, estuve en una carrera política. Y ahora, bueno, a petición del presidente, por desgracia, amigo Luis Comerón, también José Luis lo conoció bien, me pidió por favor que yo fuera la candidata por España para las elecciones de la Unión Internacional de Arquitectos. Evidentemente fue un honor para mí, nos presentamos, gané y ahí estoy en el Consejo y comparto con mi presidente, con José Luis Cortés. Hablamos de retos y de oportunidades. Retos es lo que soñamos. Por lo tanto, los retos es la capacidad que tenemos los seres humanos de soñar. Y las oportunidades, todas. Y lo que hay que también es alejarnos de prejuicios. Yo puedo decir desde aquí, desde esta sede del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que es donde nací, que la preparación que yo tuve aquí en la universidad, tuve todas las puertas abiertas en Europa, no tuve ningún problema, pude competir como cualquiera, con lo cual llevé una gran formación y el reto es ese, soñar y no tener nunca más que caminar a cada día en saber que puedes soñar y que puedes conseguir las cosas. Por lo tanto, en mi experiencia, yo creo que están esas dos cuestiones que conviven. Por una parte, la riqueza de entender mundos diversos, distintos y distantes, y por otra, ser conscientes de la altísima calidad de la educación universitaria en las carreras de arquitectura de México y además la gran arquitectura que se hace aquí. Es decir, una vez que andas por el mundo, que empiezas a caminar, sabes que hay un bagaje arquitectónico secular,
secular, o sea, que son siglos y siglos de grandes arquitecturas, de grandes urbes. Hay que pensar que en el siglo de 1521 Tenochtitlán era la ciudad más habitada ya del mundo, 200.000 personas. Por lo tanto, el hecho urbano también estaba aquí. Es decir, hay un bagaje de tal magnitud que esa riqueza que desde niños, los que hemos tenido la suerte de poder también estudiar aquí, como en mi caso, eres consciente cuando sales por ahí de la riqueza. Y eso, pues, ¿qué hizo? Que pudiese en ese mundo global, en ese mundo competitivo, poder tener la oportunidad de poder acceder, pues, a puestos de responsabilidad, poder hacer mucha arquitectura, poder ganar concursos, y eso es lo que puedo trasladar aquí como experiencia. Nada más, yo creo que después, si el público tiene alguna pregunta, pero mi experiencia es eso: los retos son los sueños, las oportunidades las que nosotros queramos. Simplemente no hay que tener prejuicios nunca, salir a ganar. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Teresa. Y así es, Teresa, donde hay un reto se abren las infinitas posibilidades. Entonces, muy, muy ilustrativo, o sea, de que no hay límites, ¿verdad? Es por ahí, no hay límites. Y bueno, como no hay límites, toca el turno de presentar a un arquitecto que, si bien como él dice que su arquitectura es aquí en México, pero bueno, es una arquitectura que es reconocida más allá de las fronteras. Y quisiera pedirle al arquitecto Benjamín Romano que por favor nos comparta. Hola a todos, espero que se oiga bien. Cuando me invitaron a hablar de esta idea de arquitectura global y demás, yo les comentaba que yo tuve una experiencia en California. Les confieso que no me fue muy grato. No, les fue muy bien a los dueños, pero Sonido, por favor. ahí me escuchan. Digo que tuve una experiencia en California y a mí no me fue grato porque me tenía que ir allá a revisar la obra cada rato y desatendía yo mi casa, mi familia, mi trabajo. Y eso me pareció un error. Les confieso que siempre me cuestioné y respeto mucho a los que sí lo hacen y los admiro además, porque me hubiera encantado hacerlo, pero en una ocasión que viajé con Rosy a Shanghái, que volamos a Los Ángeles, de Los Ángeles a Taiwán y de ahí a Shanghái, cuando llegamos le dije, de verdad, yo respeto a los que trabajan fuera, pero me parece una experiencia terrible estar en este tubo 20 horas. Y total que desde entonces decidí no hacer trabajos en el extranjero. Sin embargo, me interesó mucho la docencia. Di clases en más de 21 años en la Iberoamericana y un año en Harvard. Y me parece que esos años a mí me dieron una preparación muy interesante, porque dando clases ustedes saben que se aprende muchísimo. Y bueno, muy orgullosamente les cuento que pienso que la arquitectura mexicana está a la altura del mundo entero. Y muy orgullosamente me invitaron a participar en la maestría de High Rise Building en el IIT de Chicago, de lo cual estoy participando como asesor y con clases vía remota y demás. Y claramente eso es símbolo de que, en mi opinión, no tienes que salir de México para que te reconozcan en el extranjero. Igualmente, me acaban de invitar a dar un ciclo de conferencias en Israel, en la Universidad de Tel Aviv. O sea, a donde va mi comentario es que nosotros trabajando aquí en México, o yo por lo menos los que estamos en mi taller, hemos tenido la fortuna de ser reconocidos y les confieso que eso a mí me da mucho gusto. Uno de los grandes reconocimientos que tuvimos en la trayectoria fue el International High Rise Award por la Torre Reforma. Fue un reconocimiento que yo nunca me esperé. Competimos con los arquitectos que ustedes conocen, con Koolhaas, con Herzog, con arquitectos, por supuesto, de talla mundial, y afortunadamente les ganamos a todos. Y eso, pues claramente nos abrió una trayectoria interesante. Posterior a lo de High Rise Award, me invitaron a hacer un edificio a Dubái,
y les confieso que negué la invitación porque hice cuentas que para ir, nada más a ver el terreno, tenía que dedicar 26 horas de mi vida, de ida y 26 de vuelta. Y la verdad es que con toda la pena, pero no lo acepté y preferí quedarme acá, eh, en donde afortunadamente estamos haciendo trabajo de primer mundo. Estamos ahorita haciendo un aeropuerto en Puerto Vallarta y hubo un congreso de aeropuertos en París en julio de este año y fuimos ahí, Olga, mi sobrina, y fuimos todos los de GAP. Y la verdad es que cuando presentamos nuestro trabajo y cuando hablamos con las gentes de nuestro trabajo, nos dimos cuenta que estamos a nivel internacional. Es decir, no tuvimos que ir a aprender nada. Fuimos a confirmar que nuestras teorías o nuestras ideas y nuestra estructuración especialmente está verdaderamente a la vanguardia del mundo, de lo cual la verdad es que regresamos sumamente contentos. Les comentaba yo ahorita que yo me vine de viaje ayer, pero José Luis Cortés no me dejó desde hace unos días y no me dejó. Yo me iba a ir de viaje porque este próximo miércoles nos dan un reconocimiento por el proyecto de una casa que hicimos en Alemania, en Múnich. Y se los comento esto porque me parece que, insisto, con todo respeto para mis colegas que sí trabajan fuera, yo pienso que no necesitamos salir para tener un reconocimiento. Creo que la arquitectura mexicana está a nivel de excelencia en el mundo y simplemente hay que hacerla pues como lo hacemos en la oficina, con mucha pasión y con mucha dedicación. Y eso es lo que hemos hecho estos 44 años que llevamos ahí en el taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Una experiencia y un punto de vista y una posición, pues, que finalmente, pues, te ha llevado al nivel en donde estás, ¿verdad? Felicidades. Sí. Arquitecto Enrique Norten, quisiera compartir en el sentido de que arquitecto mexicano, con oficinas aquí en México y en Nueva York, si bien entiendo, y creo que Florida también, ¿verdad? Entonces, adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Me sumo a decir que es un honor estar en esta mesa, evidentemente con colegas que respeto muchísimo, entonces agradezco que me acompañen. También con mi maestro, José Luis Cortés. José Luis Cortés fue mi maestro en la Universidad de Tablizarita, también fue mi maestra en la vida, ¿no? Bueno, pero José Luis sí fue mi maestro. Entonces me halaga mucho que esté aquí conmigo, José Luis. Yo creo que hay dos temas, ¿no? En esto de de la globalización y a lo que se han referido Gaby, Teresa y Benjamín, es uno de los dos temas, y yo creo que es probablemente el tema importante, que tiene que ver, yo diría, con el reconocimiento o con la información que la arquitectura hecha por mexicanos tiene y ha tenido siempre. Tenemos una enorme tradición de buena arquitectura, y eso es lo que lleva a ese reconocimiento internacional y a ser parte de un discurso internacional. Y eso no cambia y eso no va a cambiar. Y hay otra parte que creo que yo pensé que tal vez por estar en una situación gremial sería parte de la discusión, pero que tal vez no sea la más importante, que tiene que ver con practicar internacionalmente, que es muy diferente y que tiene que ver con la condición de legislaciones y de cultura y de otro tipo de estructuras y organizaciones que probablemente, aunque se tocan los dos temas, no necesariamente es lo mismo. Entonces retomo lo que decía Gaby, lo que decía Teresa, un poco lo que decía Benjamín, y a mí también me interesa muchísimo, ¿no? Esa condición o ese cruce, esa intersección entre lo que se han referido muy acertadamente todos como lo global y lo local, ¿no? Yo siempre he pensado, o por lo menos es lo que repito constantemente, y eso es lo que yo creo,
que nosotros desde un principio lo que hemos tratado de hacer, y eso creo que es una condición general de nuestra generación. Bueno, Benjamín fue compañero mío en la escuela, entonces Gaby es mucho más joven, José Luis es mucho mayor, pero más o menos somos de la, es la verdad, pero somos más o menos la misma generación, ¿no? Por supuesto, Gonzalo, ¿no? Y la generación nuestra, yo creo, y hablo por todos, no nada más por mí, ha procurado entender precisamente la condición de esta intersección. Todos coincidimos que para ser globales primero hay que ser locales, pero también es importante en este mundo interconectado, en este mundo donde el contexto internacional está formado por una red, digamos, una red global de ciudades. De alguna manera, es importante participar en este discurso internacional. Y Benjamín tiene mucha razón, también Gaby, todos. En México se hace una arquitectura, y esa es una gran diferencia, ahorita también me voy a referir. En México se hace una arquitectura estupenda, que nos precede por mucho. O sea, no todos venimos y de alguna manera nos hemos desarrollado basado en una plataforma extraordinaria, de buen oficio, de buena arquitectura, de un buen quehacer de la profesión y de la disciplina. Y eso evidentemente hace que la arquitectura hecha por mexicanos, que no es lo mismo que la arquitectura mexicana, en algo que yo no creo, y eso también es otra gran discusión, sea tan reconocida. O sea, todos los que están en esta mesa, hemos sido invitados a ser profesores en todo el mundo, todos han recibido premios internacionales importantísimos. Coincido con Benjamín que los edificios que Benjamín hace o que Gaby hace son edificios que tienen la calidad que puede tener edificios en cualquier lugar del mundo y son edificios hechos desde México. Eso es diferente, eso es muy diferente. Ahora, si quieren, puedo referirme un poquito, no quiero tampoco tomarme todo el tiempo, pero hace un momento siempre me molesta mucho cuando yo digo que yo no creo en la arquitectura mexicana, porque yo lo que no creo es en los estereotipos, ¿no? Y no creo en estas etiquetas, ¿no? Que se establecen. Y yo siempre he pensado que los que estamos acá, por ejemplo, el trabajo de los que estamos en esta mesa es un trabajo internacional antes de ser un trabajo, entre comillas, mexicano. Los estupendos edificios que hace Benjamín, pues el que quiera pueda llamarlos mexicanos porque están hechos en México, o puede llamarlo mexicano porque Benjamín es un gran mexicano. Pero eso no quiere decir que sea arquitectura mexicana, es una arquitectura global, es una arquitectura internacional de enorme calidad, hecha por un mexicano y seguramente por un gran mexicano. Y es lo que yo digo también del trabajo mío, ¿no? Yo soy orgullosísimamente mexicano. Como hombre, como ciudadano, soy mexicano. Pero eso no quiere decir que mi arquitectura también tenga que ser mexicana. Esa etiqueta de la arquitectura mexicana se convirtió durante muchos años en una especie de propaganda, en una condición de comercialización, en un panfleto de venta, sin referirme a nadie. Cada uno puede estar pensando en quien quiera estar pensando, ¿no? Pero de ninguna manera es un peyorativo, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, rápidamente. A diferencia de lo que decía Benjamín, si yo salí de México, mucha gente me lo pregunta, ¿y por qué empezaste a trabajar fuera? Yo me fui por necesidad. O sea que es muy diferente que el caso de Benjamín, a quien admiro muchísimo, tú lo sabes, Benjamín. Yo me fui porque aquí yo no tenía trabajo y porque yo empecé a desarrollarme en un país increíblemente cerrado, y eso lo corroborará José Luis y lo corroborará Sarita, donde lo que a mí me interesaba en ese momento no era permitido, era pecado. Y entonces tuve yo que salir a buscar oportunidades en otros lugares. A través de la academia empecé a tener la posibilidad y la oportunidad de poder practicar y ahora tengo la suerte de haber construido literalmente cientos de miles de metros cuadrados en muchas ciudades del mundo, ¿no? De lo cual estoy enormemente orgulloso y que me permite seguir siendo un arquitecto mexicano, porque siempre seré y siempre me presentaré como tal,
trabajando en distintos lugares del mundo, porque es la oportunidad. Y también, sinceramente, es lo que nos ayuda a mantenernos, lo que nos ha ayudado a mantenernos a flote, porque desafortunadamente es la condición de la cual yo vengo. Y yo he tenido que trabajar todos los días para poder mantener mi despacho y para poder seguir trabajando, para poder seguir produciendo. Y por eso he tenido que buscar trabajo alrededor del mundo. Y sinceramente me siento muy orgulloso, ¿no? Por esto. Y el otro tema de la práctica, podremos platicarlo en la siguiente ronda. Muchas gracias, arquitecto Norten. Y claro que sí, en la segunda ronda continuamos, ¿verdad? Bien, quisiera pedirle al arquitecto Gonzalo Pirne, nuestro invitado internacional, que también con práctica internacional desde su país hacia otros países, pues que nos compartas un poco tu experiencia de arquitectura, tu arquitectura global. Entonces, muy bien, pues antes de todo, quiero de nuevo agradecer la invitación de venir aquí a Ciudad México y que siempre una alegría volver a este país y a esta ciudad, sobre todo estar con todos los colegas arquitectas y arquitectos de este país. Bueno, y saludar también la mesa que aquí tenemos de gente tan importante desde a nivel mundial como el presidente de la UIA hasta la representación, presidente de la Federación de Arquitectos de la República Mexicana y arquitectos distintos de profesión mexicana, que verdad que sí, tiene una gran proyección en el mundo. Y no viene de ahora, viene de, yo diría, yo como estudiante tuve un profesor que me acababa de enseñar las diapositivas del campus de vuestra universidad aquí, apenas inaugurada, ¿no? Esto habla de los años 50, no de los años 40. Pues nada, yo creo que mucho ya se dice, ¿no? Y comparto casi todo, prácticamente todo lo que se ha dicho. Pero el tema de globalización, retos y posibilidades, y hablamos de arquitectura y para arquitectos, yo creo que tenía tres cosas a decir. La primera cosa es que, en mi opinión, la globalización está muy lejos de ser una verdadera globalización. O sea, globalización, yo creo que la única globalización que es verdaderamente eficiente, que funciona, es una globalización económica, financiera, para no decir mercantil, de mercados. Porque dejando esto, no hay globalización. Por ejemplo, de valores como la solidaridad, el reconocimiento de los locales. Yo creo que una verdadera globalización tiene que partir bottom-up, o sea, tiene que partir del reconocimiento de los locales y jugando en escalas intermedias. Nosotros en Europa, por ejemplo, ponemos Portugal, España, Italia, Francia, corresponde a una región de Europa meridional, pero a seguir tenemos continente europeo y después tenemos el planeta, ¿no? Yo creo que en América Latina hay un punto que hay semejanzas. Y es una globalización que es toda para construir, ¿no? Después, lo que está globalizado es sobre todo el tema de la economía, de la finanza, del mercado, y también diría mucho de las tecnologías. Hay ahí sí una omnipresencia de este mundo de tecnología que evoluciona en modo muy rápido y que vemos en la competencia a todos los niveles en el mundo. Pues nada, esto es, me parece que este tema, qué retos tiene y qué posibilidades tiene, pues yo diría que estamos para enfrentar este tema de la globalización atravesando un periodo de transformaciones muy, muy fuertes. Pues desde luego el reto del cambio climático
que sabemos que tiene tantas consecuencias en todos los aspectos y sobre todo mucho que nos interesa reflexionar sobre qué consecuencias va a tener en la arquitectura y en el trabajo de los arquitectos, ¿no? Pues este cambio climático que sabemos que si no se logra pasar de una civilización carbónica a una civilización postcarbónica y que tenemos poco tiempo para hacerlo, muy poco tiempo, porque las metas del Acuerdo de París son, yo diría, casi utópicas. 2030, reducir a 50%, 2050, reducir a 100%, es casi, porque no es solamente la producción del carbón, es cómo tratarlo, la absorción. Esto tiene muchos aspectos en todo, incluso en la arquitectura, ¿no? Pues este retos que tiene consecuencias en la dicha discusión sobre la sostenibilidad, que no es solamente ambiental, por supuesto, desde luego ambiental es el primer punto, pero también sostenibilidad económica, que implica que hay cambios muy importantes en introducir sobre los modelos de las economías dominantes, ¿no? Pasar de la línea al círculo, o sea, de una economía que no tiene límites del uso de las materias primas no renovables, a una que es basada sobre todo en el prefijo re. Es también muy exigente, pero hay una sostenibilidad social que es muy importante. Se sabe que esta transición o se hace con todos o no se hace. Y esto es un reto también importantísimo, porque esto toca todos los problemas que tenemos hoy día y que lo estamos viendo en modo cada vez más dramático, ¿no? Con todo el tema de las migraciones, que ya se habló, pero también con todo el tema que ya se traduce en los fenómenos de cambio climático directo, que es uno de los motores de las inmigraciones, otro que es la guerra, que es muy fuerte, ¿no? Y esto está a montante de las inmigraciones mismas, ¿no? Y este es un tema que estamos viviendo de forma muy dramática en real time en la televisión, pues avanzando para un mundo. Pues la cuestión, yo diría, esta consecuencia de los cambios hacia la sostenibilidad es importante, pero que tenemos como retos y yo diría como oportunidades. Yo creo que los arquitectos tienen muchas cosas interesantes. Una de ellas es que, desde luego, su formación, la formación del arquitecto, por cuanto se puede comparar con los otros cursos, las otras carreras académicas, tienen unos contenidos que le dan una dimensión, yo diría, muy abrangente. Yo diría que tenemos una formación que toca todo, no es solamente especialista, ¿no? Y esto nos pone en condiciones, yo diría, para enfrentar esta crisis, quizás en buenas condiciones. O sea, esta percepción no especialista y muy direccionada solo a un punto, pero una visión mucho más holística, diría, que está muy coincidente con la formación del arquitecto, nos coloca en una situación importante. La segunda cosa es que los arquitectos, con el labor que hacen en su transformación, adaptación del construido, del espacio público, de todo lo que pasa, porque al final los arquitectos son los agentes de la ciudad viva, que también tiene patrimonio, están en condiciones muy particulares, yo diría, de transformar una crisis en oportunidades. Y esto es típico de nuestra profesión, porque resolver los problemas de un proyecto muchas veces es pasar de una crisis que no estamos viviendo, que la podemos cambiar, transformar en una oportunidad. Y por eso creo que dejo un mensaje optimista tanto cuanto posible, porque la transición se hará, en mi opinión. El problema es a qué coste y cuánto tiempo llevará esto. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas. Otra calidad de los arquitectos.
Y así es, retomando el punto de los retos, de la problemática global que se vive, acertadamente menciona Gonzalo, los arquitectos tenemos un amplio espectro de acción, ¿verdad? Y lo que facilita y puede facilitar, por más difícil que sea esa crisis, ¿no? Entonces, pues bien, muy interesante. José Luis Cortés, presidente de la UIA. La globalización y el ejercicio de la arquitectura desde el punto de vista del líder de las organizaciones de arquitectos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la Federación de Colegios de Arquitectos, agradecer la hospitalidad al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, ser moderadora, a Maribel, y decir que es un gran privilegio estar con este grupo tan selecto de amigos, de colegas, de reconocidos arquitectos en México y en el mundo. Antes que nada, a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos y el mío propio, quiero felicitar mucho a todos los arquitectos en general, siendo hoy el Día Nacional del Arquitecto. Así que un abrazo para todos. Es muy agradable el que festejemos el Día Nacional del Arquitecto con esta reflexión profunda sobre hacia dónde vamos los arquitectos y cuál es nuestro rol en la sociedad. Siendo presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, creo que debo de mencionarles un poco de cómo fue la creación de la Unión Internacional de Arquitectos. Esto fue en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los europeos, viendo el desastre que había causado la guerra, ¿verdad? Gritaron, ¿dónde están los arquitectos? Y yo creo que eso fue lo que nos solidarizó y 115 países se unieron para crear la Unión Internacional de Arquitectos. Eso fue en Lausanne, en Suiza, y hoy la sede está en París, Francia, desde hace tiempo. México, hemos tenido conmigo ya 3 presidentes al frente de la UIA, don Ramón Corona, Sarita y un servidor. Así que es realmente un honor representar a México y comparto lo que dicen mis colegas y amigos de que a donde voy en el mundo, siempre la arquitectura mexicana, tanto la prehispánica, la colonial como la contemporánea, es altamente reconocida. Creo que es importante mencionarles que desde su creación, la UIA se alió con las Naciones Unidas y se alió con la UNESCO. Con las Naciones Unidas tenemos el programa 2030, que eso está directamente relacionado con lo que mencionaba Gonzalo. ¿Qué es el programa 2030? El podernos plantear todos qué podemos hacer para mitigar todo el daño que le hemos hecho al planeta en el pasado. Y ahí hay un llamado a todos los arquitectos. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la arquitectura y del desarrollo urbano, el desarrollo de los diferentes territorios para mejorar la calidad de vida de nuestro planeta? El planeta está altamente dañado y es por ello que el impacto del cambio climático es tan fuerte que ha provocado grandes emigraciones de muchos países y ha provocado grandes desastres naturales en todo el mundo y cada vez se agudizan más. Entonces, ahí yo creo que desde el punto de vista de la globalización debe ser una premisa básica que tenemos que considerar. 2, en relación con la UNESCO, tenemos una relación muy fuerte desde el punto de vista de la educación, ¿verdad? Cuando se ha mencionado que las carreras de arquitectura deberían ser mínimo 5 años de educación, es porque es una disposición que viene de la UNESCO de hace muchos años. Y es por eso que existe la acreditación de escuelas de arquitectura, aquellas que cumplen con un mínimo, ¿verdad?, de premisas para la formación de los arquitectos. Y también con la UNESCO hemos trabajado mucho en el tema de la protección del patrimonio. En todo el mundo hay mucho patrimonio y eso también tiene que ver con la globalización. Mucho patrimonio que se ha perdido, desgraciadamente. Entonces, otra de las grandes dudas es qué podemos hacer los arquitectos para preservar el patrimonio, para reconvertirlo, es decir, para darle un uso
en la época contemporánea. ¿Cuál es nuestra visión que debemos de tener en relación a ese patrimonio? Y yo creo que hoy en día la reconversión de las ciudades es muy importante y en muchas de ellas hay gran cantidad de patrimonio que debemos de cuidar. En el sentido de del tema relacionado con la preservación del planeta, después de la pandemia, creo yo que hay una gran reflexión. Es decir, el mundo hoy en día tiene que preguntarse qué nos ha enseñado la pandemia, qué nos enseñó el COVID-19. Y creo que fue muy lastimoso el que hayan muerto más de 6 millones de personas en el mundo. ¿Y a qué se debió que murieran tanta gente? Primero, porque no tenemos una arquitectura resiliente. De alguna manera, esto se ve de manera clara en las viviendas. O sea, la mayor parte de las viviendas en el mundo, sobre todo en los países pobres, sus periferias están rodeadas de viviendas con bajo nivel de sanitización. No tienen agua potable, no tienen drenaje, no tienen sistemas de recolección de basura. Las viviendas no están asentadas en lugares en donde tengan buena ventilación, buen asoleamiento, muchas veces en lugares lacustres, en lugares montañosos, o sea, y no están localizadas en lugares aptas para el desarrollo urbano o para el desarrollo, el crecimiento de las ciudades. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad también los arquitectos. ¿Cómo hacer arquitectura más resiliente en el futuro? Es decir, cómo prever, ¿verdad?, que las ciudades se eleven la calidad de vida de los habitantes y no exponerlos a otros riesgos viral como el que acabamos de vivir. Hablamos mucho hoy en día también de ciudades más saludables. Bueno, ¿cuál es el rol de los arquitectos para hacer que las edificaciones sean más saludables? ¿Cuáles son los criterios de localización de las clínicas, de los hospitales? ¿Cuáles son los criterios de localización de las escuelas? ¿Y qué tipo de escuelas son las que debemos de diseñar que estén más en contacto con la naturaleza? ¿Cuál es la localización de las oficinas y su relación con la misma? En una palabra, ¿cómo logramos el balance entre el medio ambiente construido y el medio ambiente natural? Creo que mucha de la arquitectura, ¿verdad?, no es saludable porque no se insertan en los contextos, es decir, donde está localizada. Y ese es un tema en donde los arquitectos tenemos que poner mayor atención. O sea, tenemos que hacer una arquitectura más responsable para definir, es decir, si los criterios de localización de las edificaciones que hacemos están correctos o no. Mucho de lo que estamos viviendo hoy en las ciudades es, pues, de alto riesgo de salud psicológico y físico. Psicológico porque los tiempos de desplazamiento, es decir, de su casa al trabajo, en muchas ciudades son de más de 2 horas y 2 horas de regreso. Y hay un desgaste, es decir, terrible, emocional, ¿verdad?, y de tensión que nos trae problemas de salud. Pero también desde el punto de vista monetario, por ser un alto costo y ese dinero que muchas gentes en muchas familias asciende a 25% de su ingreso, pues repercute en no tener recursos para otras satisfacciones. Entonces, el tema de las ciudades saludables tiene mucho que ver con la arquitectura. Cuando hablamos de ciudades seguras, igual. O sea, ¿por qué las ciudades son inseguras? Pues porque no nos preocupan en dónde están asentadas las viviendas y las edificaciones. Es decir, cuando analizamos que tenemos millones de viviendas que están sin habitar, es porque se equivocaron las instituciones que hicieron esas viviendas en ponerlas en lugares inseguros, que la gente no se quiera arriesgar a caminar, ¿verdad?, de su lugar donde habita a donde trabaja. Cuando hablamos de ciudades que no son equitativas, es que en algunas zonas hay muchos parques y otras grandes zonas de la ciudad no tienen un solo parque. O sea, no es equitativo la distribución del espacio abierto. O cuando veamos ciudades que no son inclusivas, ¿verdad? Hemos dejado a los adultos mayores y a las gentes con capacidades diferentes sin darles una arquitectura acorde para que puedan utilizarla. Y lo mismo cuando hablamos de ciudades más humanas, la escala se ha perdido. Es decir, algo que tiene mucho que ver con la arquitectura, o
ciudades que no son bellas. Yo creo que el aporte de la arquitectura y de los arquitectos a construir un mejor hábitat, un mejor mundo, está relacionado con la belleza. Para eso fuimos formados. Entonces, el gran reto hoy en día es cómo creamos una arquitectura más responsable y de mayor nivel ético, es decir, para lograr todos estos satisfactores que acabo yo de mencionar. Pienso que mucho tiene que ver con la educación de la arquitectura, es decir, muchas gentes creen que tener un título de arquitecto ya es suficiente y hoy día no es así. Es decir, la formación del arquitecto tiene que ser continua a lo largo de la vida. Y si queremos ser competitivos, tenemos que tener más herramientas para poder aportar mejores soluciones. Y esto tenemos que inculcarlo en nuestros estudiantes, aquellos que estamos en el mundo académico. Yo creo que son tantos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día y que la mayoría de los arquitectos no están teniendo, a los cuales no están teniendo acceso. Dejo allí porque se me termina el tiempo, pero en la segunda ronda les cuento algunas experiencias mías en el mundo global. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues muy amplia la óptica, ¿no? Desde que hemos observado aquí con los puntos de vista que ha compartido José Luis. Pero definitivamente, si las ciudades, así como las edificaciones, no promueven la seguridad, la salud y el bienestar en general, pues creo que algo está fallando, ¿verdad? Y bueno, pues es la gran labor del arquitecto. Muy bien. Pues Marco Vergara, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos, compártenos tu punto de vista Bueno, desde este ámbito. bueno, yo voy a retomar las palabras del arquitecto Enrique Norten en el tema del ejercicio profesional de la arquitectura. Yo entiendo que hay arquitectura global, como lo hemos visto, pero al final del día el arquitecto es local. Lo que quiero decir con esto es que para poder ejercer la práctica profesional, uno tiene que obtener la licencia, la patente o la cédula para ejercerla legalmente en el país en donde trabaja. Y eso, nuestras contrapartes, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá, o inclusive Latinoamérica, como Bolivia, Argentina, Brasil, Costa Rica, por decir algunos países, para obtener la licencia es muy diferente para como la obtenemos aquí en México. Ellos tienen 3 etapas, que es 3E, que es la educación, el entrenamiento, el entrenamiento abajo de un arquitecto y el examen. Educación, experiencia y examen. Entonces, nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, la educación es de 5 años, como dijo el arquitecto José Luis Cortés. Del bachelor te piden un máster, dependiendo del estado, puede llegar a ser 7 años. Te piden trabajar para un arquitecto 3 años y tienes que presentar un examen para obtener una cédula para ejercer solamente en un estado de la Unión Americana. Y esa cédula es caduca. Para poder conservarla tienes que tener desarrollo profesional continuo, manejarte con ética, entre otras cosas, ¿no? En cambio, aquí en México solamente es una de las 3C, que es la educación. Para que la Dirección General de Profesiones te dé la cédula, el requisito es el título. Y uno es arquitecto hasta que fallece. No es necesario para ejercer la arquitectura el pertenecer al colegio y lo que le implica, que es desarrollo profesional, entre otras cosas. Entonces, cuando se firmó el acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos y Canadá, esto fue un tema de muy larga discusión porque para los americanos estaban siendo ellos protegen a su gremio, porque para ellos dices, bueno, es muy fácil obtener la licencia en México y tú quieres que él venga a ejercer acá es diferente. Entonces, por eso se creó el CONAR, la certificación, y para que bueno, quiero hacer un paréntesis, cualquier arquitecto mexicano puede solicitar su licencia en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en cualquier país, y así como cualquier extranjero en México, a través de un camino largo, digámosle. Los acuerdos de reconocimiento mutuo son para hacer los caminos cortos. Un mexicano normal
tendría que revalidar su educación, su escuela, ejercer con un arquitecto, lo que les acabo de decir. A través de la FECAR, el camino se acorta para obtener la licencia en Estados Unidos y Canadá. Y eso es parte de lo que el gremio está haciendo. Ahorita nos hemos sentado con el Consejo de Arquitectos de Europa, que es un organismo regulador de la licenciatura en Europa, con los ingleses, ya que se salieron, y con Brasil, con el Consejo de Arquitectos y Urbanistas de Brasil, precisamente utilizando esta experiencia que tuvimos a través del Comité Mexicano para la Práctica Internacional de Arquitectura durante la negociación con nuestros trinacional, para abrir unos acuerdos de reconocimiento mutuo con Europa, con Inglaterra y con Brasil, para que los arquitectos mexicanos puedan obtener su licencia de manera más expedita y poder ejercer la práctica profesional legalmente. Entonces, para allá vamos. Y estamos en una desventaja aquí en México de allá para acá. Porque aquí en México realmente en ningún lado nos piden una licencia, la cédula. Generalmente piden un DRO. Y eso ha provocado que muchos arquitectos extranjeros ejerzan la arquitectura en México de manera irregular, por decirlo. Y es más, el gobierno ha contratado a arquitectos extranjeros, como ustedes saben, que no tienen, además de doctores, digo, de cualquier color de partido político lo ha hecho, en donde contratan profesionistas que no tienen la cédula para ejercer la profesión aquí en México. Y el trabajo del gremio y de la UIA es abrir las fronteras. No el por qué no, sino el cómo sí. Inclusive nuestras contrapartes reguladoras como el ENCARB en Estados Unidos tienen unos caminos para los arquitectos ¿cómo se dice? El arquitecto muy conocido mundialmente. Ellos entran de manera express, más rápido que a través de la FECAR, digamos, para obtener su licencia. Y lo mismo en Bolivia, lo mismo en Colombia. Los organismos reguladores tienen unos caminos express que la Dirección General de Profesiones aquí en México no lo tiene, inclusive para mexicanos. Nos ha pasado en la FECAR que mexicanos estudiaron en Texas, es muy común, en California. Sin embargo, no han terminado de obtener su cédula mexicana, ejercen la práctica profesional y quieren registrar sus proyectos en nuestra Bienal y pues les hemos tenido que decir que no, porque sería muy penoso para la FECAR dar un premio a un arquitecto que no tiene cédula mexicana. Y es un trámite administrativo, pero para ellos como mexicanos es bien difícil la Dirección General de Profesiones. Entonces, hay que sentarnos con nuestras autoridades para ver el cómo sí, agilizar que se regularicen todos y abrir caminos para los arquitectos muy conocidos puedan obtener su cédula más rápido aquí en México. Gracias. Gracias, arquitecto Marco Vergara. Pues sí, el compartir o el dar a conocer los procedimientos que tenemos en México, los que están a disposición de cualquier arquitecto que cumpla los requisitos para a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo, pues buscar ejercer en esos países, en nuestro caso, pues con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Y pues lo que venga más en camino, que ya nos platicarás en la siguiente ronda. Muy bien, pues hemos completado nuestra primera ronda. A manera de concluir, tomando en cuenta la retroalimentación riquísima que ha habido de parte de cada uno en sus presentaciones, ¿cuál sería el mensaje para cerrar su participación? Empezamos con Gaby Carrillo, por favor. Bueno, yo tras haber escuchado esta ronda fantástica, tan diversa además, porque sin duda la temática de esta mesa redonda pues toca muchos lugares, ya lo comentó Enrique. A mí me encanta y me gustaría destacar el comentario de Gonzalo sobre cómo nuestra práctica tiene esa capacidad de reinventar la crisis y traducirla como una oportunidad. Y sí quiero
volver a ser enfática en el tema de los paradigmas. Hace no mucho recordaba con mis alumnitas y alumnitos y queridos colegas que cuando yo estudié arquitectura, la práctica misma, ¿no? La academia misma, me decían, es que, oye, todo lo que hagas tiene que parecer lo que se supone que es. Y a mí me gustaría poner en énfasis eso hoy, hablando de crisis, oportunidades y retos, ¿no? Eso me enseñaron a mí. O sea, a mí me dijeron que así era. A mí me dijeron que un baño tenía que parecer baño, que una discoteca tenía que parecer una discoteca, que una construcción tenía que significar hacer metros cuadrados construidos y no tenía la cabida el decidir actuar con el vacío, con el silencio, con no hacer nada. Y me parece que en esa línea yo a partir del tiempo, a partir de mis propias reflexiones, de mi experiencia profesional, pues he puesto en crisis esas preguntas o esas verdades absolutas que un día la academia, además a la cual pertenezco, a la cual respeto y admiro profundamente, me dijo. Y la cual además propagué y comuniqué durante años. Pero creo que en ese sentido, pues sí tenemos una responsabilidad enorme desde nuestra práctica, no solamente a no ver desde nuestra mirada muy limitada y muy acotada, que es el quehacer arquitectónico, sino a entender que la diversidad, la complejidad de lo interdisciplinario, de lo multidisciplinario, de este lugar que el construir espacio, atmósfera, vincularnos al territorio, generar prácticas sociales, esta cosa tan compleja, pues no puede quedar solamente en el ojo exclusivo de una mirada arquitectónica. Y con eso no cuestiono, o sea, no pongo en duda que nuestro quehacer tiene que ver con la emoción, con la provocación, con la construcción de la dignidad espacial. Creo profundamente en eso, pero al mismo tiempo cuestiono si construir miles de metros cuadrados es hoy lo que significa hacer arquitectura. Y creo que en esa línea, regresando a este mundo global, a esta visión que decía José Luis, pandémica, donde mucho nos tenemos que cuestionar las ciudades. Yo decía, recién sucedió la pandemia, qué fuerte cómo la ciudad se modificó sin un solo acto arquitectónico, sino con el simple hecho de que los estándares de horarios, en la manera como se relaciona la ciudad, en la manera como nos trasladamos de un lugar a otro, se volvió silenciosa, tranquila, menos contaminada, y la arquitectura no mudó, solo se transformaron prácticas, se transformaron estacionamientos en lugares de convivencia, se transformaron calles en espacios para comer y pues yo simplemente dejo eso, ¿no? La pregunta de hacia dónde tenemos que ir en nuestras reflexiones sobre lo que comunicamos a nivel de academia, sobre lo que hacemos a nivel global, local, específico, responsable y profundo con atajar las las severas diferencias sociales que tampoco nos corresponde, pero cómo desde nuestras propias acciones podemos corresponder y ser gestivos a esto, ¿no? A la diversidad, a las diferencias sociales, al cambio climático, a la crisis y a las oportunidades, como decías. Gracias. Así es el cómo, ¿no? Ante grandes retos. Aquí estamos viendo las posibilidades. Teresa. Bien, yo creo que hablamos en esta mesa de todo, de todo. Hablamos de cuestiones de educación, de la parte académica. Hablamos también de las regulaciones que cada país impone, de los límites para poder trabajar en cada país, que complica en muchas ocasiones
el poder, evidentemente, poder ir a otro país a hacer arquitectura. Es mucho más fácil, evidentemente, cuando son encargos a grandes arquitectos reconocidos y en muchas ocasiones, incluso así, aún tienen que firmar arquitectos locales por culpa de las normativas. José Luis y yo, coincidiendo cuando era director de la Escuela de Arquitectura de la Ibero y yo era consejera del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, habíamos iniciado el tema del reconocimiento de las titulaciones mexicanas en Europa, en España en este caso. Pero son temas complicados que evidentemente yo creo que uno de los deberes o de los trabajos más complicados, pero que no se tienen que dejar al lado de todas las organizaciones colegiales, es precisamente abrir y acelerar los procesos de validación de las titulaciones. En el caso europeo, los países de la Unión Europea se nos permite circular libremente en el tema, incluso con diferentes titulaciones. Lo que nos homogeneizó de alguna manera fue el proceso de Bolonia, que es un proceso que de alguna manera puso un común denominador en lo que son las universidades. Después, relativo a otras cuestiones que tocó tanto José Luis como otros compañeros aquí, yo creo que en estos momentos complicados, complejos, de transformaciones profundas, hace un par de días Pepe Mújica, el que fue presidente de Uruguay, decía una frase preciosa, decía, no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Entonces, en los cambios de épocas hay que saber tocar la melodía en la clave correcta. Los buenos intérpretes, los de jazz, saben cambiar continuamente y van cambiando la clave para tocar. La clave de este momento es la clave de re. Yo siempre la invoco, la clave de re, de reflexión, de renovación, de reconversión muchas veces de la orientación de nuestra profesión. Tenemos que levantar la vista ensimismada en el objeto estético y mirar lo que la sociedad demanda de nosotros. Son tiempos muy complicados, con retos tremendos delante de nosotros. La emergencia climática no espera. Y como decía muy bien Gonzalo, el tiempo ya se terminó hace además, valga la redundancia, ya hace tiempo. Como decía José Luis, están retos de sociedades con enormes niveles de pobreza, donde los problemas de vivienda son acuciantes y donde ese cambio climático, donde las grandes hambrunas que van a venir por culpa del cambio climático, por culpa de las guerras que están alrededor del mundo, una misma que tenemos en suelo europeo en este momento, habrán esas grandes hambrunas que moverán gente, grandes migraciones. Esos son los dos grandes problemas, la falta de agua este año en el norte de México, pero en Europa también. Tuvimos temperaturas extremas, récords históricos de temperaturas. Por lo tanto, los arquitectos en Europa que hemos estado luchando y con unas ayudas tremendas de fondos europeos porque los edificios sean eficientemente energéticos, es decir, que estén perfectamente aislados para los inviernos, resulta que ahora ya no van a funcionar porque el incremento de los grados van a hacer que esos edificios y esas viviendas sean invivibles. Por lo tanto, clave de reflexionar, repensar la arquitectura, repensar nuestra profesión, porque la sociedad, igual que el año 48, que decía el presidente de la UIA, José Luis Cortés, la sociedad está esperando por nosotros. Muchas gracias. Grandes retos, definitivamente. Bien, arquitecto Benjamín Romano. Yo juraba que iba Enrique, pero adelanto. Está bien. No, pero está bien. Oigan, a mí lo que me parece relevante de lo que he oído acá es lo que dice Gonzalo. Yo me uno absolutamente a este tema del cuidado del planeta Tierra. Me parece que cada uno de nuestra trinchera debemos de hacer lo que podamos. Me queda claro que a mi edad ya no me va a tocar ver la transformación completa, pero sí tenemos que empezar con el cambio para que las futuras generaciones logren este reto del 2050, que yo personalmente lo veo difícil, pero sí creo mucho en él. Creo absolutamente en él. Y luego, de lo que estuvo platicando Enrique, como bien dijo él, estudiamos juntos y me parece que
que la vida de repente te va llevando. O sea, Enrique y yo salimos, bueno, él salió antes que yo porque yo reprobaba mucho, pero salimos y empezamos a encontrarnos con el mundo y pues cada uno va afrontando los retos y yo digo mucho en el taller que debemos de actuar como el juego ese de Pac-Man, en donde si tenemos un atorón, dar la vuelta, pero seguir caminando y comiendo y caminando y comiendo. Y pues eso es lo que nos ha llevado. Cuando yo terminé la carrera, me fui a trabajar a una fábrica de prefabricados, porque como mi familia se dedicaba a la confección, pues yo asumí que mi reto, mi rol iba a ser hacer una fábrica de arquitectura. Y bueno, me equivoqué, ¿no? Entonces ya te das cuenta que te equivocas y ya, como digo de Pac-Man, pues te das la vuelta y sigues en lo que verdaderamente es lo que te gusta y te apasiona, que afortunadamente yo logré retomar el camino y logré dedicarme a hacer la arquitectura. Me llama mucho la atención una referencia que hizo Marco del tema de los permisos. Yo creo que al final lo que nos interesa es tener buena arquitectura y no tanto quién la hizo. Por ahí acaban de correr en las redes sociales un chat donde explica quiénes son los grandes arquitectos que no son arquitectos, entre ellos Zumthor o Barragán. Y bueno, no quisiera yo decir toda la lista de los nombres, pero yo creo que lo que nos deberíamos de abocar no es tanto ver quién tiene, con todo respeto lo digo Marco, quién tiene el permiso, sino quién hace una buena arquitectura y reconocerla y darle su lugar. Me parece que el producto es lo que nos debería de importar y no tanto el quién lo haga. Y bueno, simplemente yo lo digo nomás como reflexión, como manera de cerrar. Sí, vamos, yo estoy colegiado y tengo mis registros y demás, mi título y demás, pero realmente sí creo que lo que nos debería de preocupar es la calidad del producto. Y bueno, por último, pues nada más agradecerles que me han invitado a este panel. Siempre es interesante y siempre es grato venir al colegio a compartir ideas. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, arquitecto. Y bueno, analizando un poco esta postura de que el producto es lo que importa, la buena arquitectura, promoviendo la seguridad, el bienestar, la salud, ¿verdad? Contra esta parte legal que todos los países nos imponen, ¿no? Finalmente. Pero ese sí, siempre será el gran punto. Ojalá que dentro de la globalización, así como en la Unión Europea, que puedes ir a ejercer a otro país miembro de la comunidad, pues vaya, podamos ir acotando, ¿no? Estos esquemas para el ejercicio. Muy bien. Arquitecto Enrique Norte, por favor. Gracias. Bueno, yo evidentemente me sumo a las reflexiones, digamos, más profundas que se han hecho acá y al compromiso que tenemos los arquitectos con el mundo y con una mejor calidad de vida para nuestras comunidades y evidentemente la relación con el planeta, etcétera, etcétera. Pero me voy a referir brevemente a dos temas que a mí me han llamado la atención por dos de mis compañeros de mesa. Uno, lo que dijo Benjamín antes, primero lo digo enormemente, con enorme cariño, Benjamín, tú lo sabes, con enorme respeto. Yo pienso que Benjamín es uno de los grandes arquitectos de mi generación. Lo digo, esté Benjamín acá o no esté Benjamín acá. Pero trabajar globalmente no tiene nada que ver con tener que subirse a un avión y viajar 20 horas. O sea, hay otro tipo de estructuras, hay otro tipo de vida. Yo sí viajo muchísimo, pero viajo muchísimo más a dar conferencias, a participar en distintos consejos, a participar académicamente, que ir todos los días a visitar una obra. O sea, esa forma de hacer arquitectura es una forma básica, diferente de hacer arquitectura. Y es verdad también que nosotros estamos, en general, no es el caso de Benjamín, que hace unas obras extraordinarias, acostumbrados a hacer una arquitectura muy básica. O sea, nosotros lo que entregamos es muy básico.
nosotros no entregamos la información suficiente, generalmente en México, ni siquiera el 30% de lo que se entrega en otros países para poder hacer una obra. Cuando se entrega el 100% de lo que se entrega en Europa o que se entrega en Estados Unidos, nuestra presencia se vuelve menos importante y menos necesaria. Y claro, hay otras formas y otras estructuras, como lo digo, que sí nos permiten seguir esa supervisión cotidiana que no requiere que nos subamos un avión 26 horas, Benjamín. Pero en fin, eso no es una aclaración, porque es diciendo arquitectura. Y otra es lo que dice Marco, que esta plática yo ya la tuve con Marco en otro momento, en una comida muy agradable en Acapulco que tuvimos Marco y yo. Y es la siguiente, es verdad. O sea, para empezar, quiero decir que he tenido esta plática, creo que con todos los presidentes del Colegio de Arquitectos en los últimos 30 años que yo ejerzo arquitectura, que quiere decir que son por lo menos 15, ¿verdad? Porque duran 2 años o 4. Y seguimos exactamente en el mismo lugar. No va a haber esa, ¿cómo se llama? Reciprocidad entre Canadá y los Estados Unidos y México. No va a haber esa reciprocidad entre España y México y otros países latinoamericanos. No nos hagamos tontos. A ver, ¿quién de acá tiene una licencia para ejercer arquitectura en otro país que no sea México? Nadie. ¿Y quiénes quisieran? Todos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa estructura para poder ser reconocidos como profesión en otro lugar. No nos hagamos tontos. O sea, lo que dice Marco es cierto. Por un lado, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestra cuestión inmediata, en Estados Unidos hay procesos para poder obtener las capacidades de trabajar. Lo único que le faltó decir a Marco es cierto, hay que ir a la escuela, hay que tener un mentor, el mentor toma una posición muy importante y de gran responsabilidad, hay que pasar no un examen, son 7 exámenes en cada ciudad, y cada 3 años hay que renovar esa capacidad. Hay que seguirse educando y hay que seguirse estudiando y hay que seguir consiguiendo créditos para poderse seguir renovando. Esa es la forma fácil. La que Marcos dice que es la express es la difícil. Nunca nos las van a dar, porque para eso se necesita algo que es muchísimo más difícil, que es el absoluto reconocimiento de nuestros pares, de la élite, de los mejores de otros países. Y mientras no tengamos individualmente ese reconocimiento, no existe ese camino express. Con todo respeto, Marco, lo platicamos, lo digo públicamente, no va a pasar. El caso de Europa es diferente porque en Europa se ha hecho un gran país económicamente, ¿no? Y a raíz de eso les ha convenido que todos sus profesionales trabajen de una manera coordinada. Si nosotros llegáramos a lograr eso con Estados Unidos, con Canadá o con Latinoamérica, a lo mejor pudiéramos pensar. Y eso no va a pasar tampoco. Entonces, dediquémonos mejor a otras cosas. Y es lo que yo digo, ¿no? Y tratemos, como dice Benjamín, hacer buena arquitectura desde las oportunidades que tenemos, ¿verdad? Y los que tengan la capacidad y la suerte de poder trabajar en otros países, qué bueno, háganlo. Serán un orgullo para todo México. Muchas gracias. Bien, excelente postura y argumentos, arquitecto Enrique Norten. Bueno, quizá cuando le toque a Marco su turno podrá comentar. Es muy reciente, bueno, Sí, estuvimos el tema, pero en- bueno, arquitecto, tienes el micrófono. No, yo entiendo filosóficamente yo entiendo los comentarios del arquitecto Enrique, lo discutimos en Acapulco como el quien dice, pero sin embargo es mi papel como gremialista, el mandato de la FECAR, abrir esas puertas que tiene razón que no se han usado. Por ejemplo, si el acuerdo de reconocimiento mutuo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, ¿cuántos años tiene? No sé, 5 o 10 años. 2014, 2014. y desde el 2014 creo que solamente 5 mexicanos han obtenido su cédula en Estados Unidos a través de la federación, porque ejercen su arquitectura de otra manera, asociados con otro arquitecto americano, o sea, de otra manera
que no han necesitado ser el architectural record que va a firmar el plano, ¿no? Inclusive yo una vez fui a un museo y vi los trabajos de Mies van der Rohe estaban firmados por Philip Johnson. Hay otras maneras de ejercer la práctica profesional, eh, pero el arquitecto al final del día sigue siendo local en el tema de las regulaciones. Eh, no quisiera que me malinterpreten en el tema del por qué no, sino hay que el por qué sí, a ver cómo sentarnos con nuestros pares aquí en la Dirección General de Profesiones para que los arquitectos extranjeros puedan regularizar su práctica. No digo que no ejercen aquí, sino hay que hacerlo bien. Y para terminar mi intervención, quisiera yo agradecerle a Honorato, que fue realmente quien nos invitó aquí a esta mesa. Estamos en la parte del Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Gracias, Honorato. Gracias por compartir con ustedes esta mesa. Es un honor estar aquí y feliz Día del Arquitecto. Gracias. Les quería contar una pequeñísima anécdota que tiene que ver con esto. Cuando yo me di cuenta que yo tenía que sacar mis licencias en otros países, me había pasado lo siguiente. Yo empezaba a trabajar y me habían contratado de la misma manera para hacer un proyecto, para hacer un edificio en la Florida. Yo estuve trabajando con unos arquitectos locales y de pronto me llegó una demanda de la Secretaría de Educación de Florida o algo así, donde me exigían presentarme a la Corte de Florida. Y la razón era porque el desarrollador, yo no lo sabía, bueno, sí lo sabía, pero no le había puesto atención, había puesto en la barda del proyecto que se empezaba a construir arquitectura por Enrique Norten o por Ten Arquitectos, y me demandaron porque yo no era arquitecto en la Florida. Entonces yo tuve que ir a pelear todo esto, ¿no? O sea, tuve que ir a pelear, me tuve que ir a presentar, tuve que pedir disculpas, tuvieron que quitar la barda y a partir de ese día tengo todas las licencias. Bueno, tuve que hacer todo el proceso para conseguir todas las licencias y poder trabajar internacionalmente. O sea, tampoco es tan fácil de que uno va y se asocia con un arquitecto allá y pone su nombre. No es cierto, Marco. Y con todo respeto. Gracias, arquitecto Enrique. Sí, entiendo, bueno, y mis respetos porque la Florida es el estado que más, uno de los estados que más requisitos pone a los arquitectos foráneos, ¿verdad? Entonces, pues bien, si me permite la mesa, Teresa quiere Sí, hacer simplemente quiero hacer un aportación. comentario muy breve. No tires la toalla, pero les voy a decir algo. Mi director de tesis doctoral en España, presidente, perdón, de mi tribunal de mi tesis doctoral fue Félix Candela. Y en una conversación, él ya muy mayor en Madrid, él vivía detrás de la Plaza Mayor, me dijo, yo nunca pude firmar en México. Y ahí están sus obras. Solamente lo dejo ahí para reflexión. Muy bien, muy interesante. Bueno, continuando con la ronda de conclusiones, Gonzalo, quisieras, por favor. No, sí, ya está. No, de nuevo creo que ya está dicho mucho sobre esta especie de síntesis sobre la situación. Solamente quería añadir que tenemos en Portugal un problema muy similar, por ejemplo, del intercambio con Brasil, ¿no? Es que sí funciona hasta un cierto punto, el problema es la reciprocidad, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Y la verdad es que continuamos con esta pero yo estoy muy de acuerdo que este tema me parece llegar, bueno, yo creo que es más una prueba donde la globalización está muy imperfecta, ¿no? O sea, poder globalizar también los servicios, la prestación de los arquitectos, estamos muy lejos, ¿no? Yo creo que, en todo caso, en la formación hoy día, en las academias hay una cosa que ya funciona bastante bien, que es todos los intercambios entre los estudiantes. Y empezó en Europa como un programa muy fuerte dentro de Europa, pero hoy día ya funciona incluso con los países
extraeuropeos, o sea, que ya hay función, yo creo que en América y en México también, ¿no? Ya hay aberturas muy grandes, lo que no va con la práctica, digamos. Yo gustaría decir una cosa sobre este tema de la práctica de la arquitectura con respecto a los retos de la divulgación y posibilidades, que es una cosa que me parece importante. La arquitectura tiene un problema en sí mismo, que es la práctica de la arquitectura depende de alguien que encomienda los servicios de la arquitectura. O sea, y esto siempre fue un problema, porque la verdad es que si no hay promoción, si no hay, y sobre todo, si no hay quien, sea público, sea privado, probablemente los límites de la arquitectura existen. Pero la cosa que me parece interesante es que, y esto tiene mucho que ver también con la visión que los gobiernos, los estados distintos tienen con respecto a la arquitectura. Y nosotros estamos, yo creo que estamos atravesando un periodo y que, y doy mi ejemplo en Portugal, la arquitectura portuguesa, pues como la mexicana, está bastante reconocida en el extranjero. En el interior del país, políticamente, todos los partidos dicen que tiene mucho prestigio, pero la participación pública de los arquitectos en la encomienda pública se está erosionando, se está perdiendo de un modo tremendo, ¿no? Y esto es una contradicción. Pero, no sé, yo creo que una de las cosas que me gustaría decir es que nos toca sobre todo, y ahí estamos practicando, sobre el tema de qué posición la arquitectura puede y debe tener con respecto a todas estas transformaciones. Yo creo que hay muchos cambios, y ahí ya se dice. Yo a un cierto punto por veces digo que probablemente estamos quizá empezando una especie de nuevo renacimiento con respecto a todos los paradigmas que ahí vienen de cambiar, no solamente en las prácticas, sino en la visión. Yo me imagino por veces los arquitectos del Renacimiento, del siglo XV, siglo XVI, que estaban también, bueno, un fenómeno muy europeo prácticamente, pero atravesando transformaciones culturales y políticas importantes, y se están adaptando y las transformaciones. Pero yo creo que en este momento el posible inicio de un nuevo renacimiento es más complicado. Primero, porque es global, no es solamente un fenómeno europeo, es global. Después, porque hay plazos y hay urgencias. Y no está en riesgo, digamos, el cambio del conocimiento, sino la amenaza de la posible desaparición del planeta, del cambio con el cambio climático. Sabemos que si no tenemos esta urgencia, lo vamos a cambiar. Y por eso quería decir dos cosas muy rápidas y me acabo. La arquitectura, en mi opinión, siempre tuvo una dimensión política, pero política no en el sentido partidario, sino en la noción de la polis, ¿no? O sea, el respeto con la ciudad. Y la primera cosa. Y la segunda es que la ciudad es un fenómeno, Jacques Herzog lo dice, quizá la creación cultural más compleja de toda la humanidad y que está sometida a cambios muy urgentes de vulnerabilidad, porque hay cambios muy fuertes y sobre todo a desafíos muy fuertes también. Y esto quiere decir que la complejidad de la ciudad, pues los arquitectos están automáticamente involucrados, pero no son los únicos. Hay más gentes, hay más formas de conocimiento involucrados, hay los stakeholders, hay los promotores y hay sobre todo los utilizadores, los ciudadanos que tocan, al final son los que van y esto es todo lo que está en reto en este momento. Conocéis la New European Bauhaus, ¿no? Que es un documento europeo que te da la amplitud de este cambio, que es
tremendo, pero es un gran reto. Efectivamente, grandes retos, grandes retos. José Luis Cortés, por favor. Bien, bueno, primero que nada felicitar a todos los que me han antecedido con la palabra. Es decir, ha sido muy rico escucharlos. Segundo, decirles que para mí uno de los grandes retos es cómo logramos que las futuras generaciones tengan una visión universal. Yo creo que hoy en día, aquel que no tiene una visión universal, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance y toda la información disponible, quiere decir que estamos dejando pasar una gran oportunidad. Al tener una visión universal, nos enteramos de cuáles son los grandes proyectos que se están dando a nivel mundial. Y hay mucho talento en el mundo. Es decir, yo les voy a platicar algunas experiencias muy recientes de del último mes, la mayoría, que me han ilustrado para saber que ciertamente hay problemas globales. Quizá el más fuerte es que a pesar de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania que van en contra de todo lo que es luchar para evitar las emisiones tóxicas y para mejorar el planeta. Pero así ha habido muchas guerras en los últimos años. Quiere decir que la civilización entera pareciera que va en retroceso. O sea, no hemos aprendido mucho en este mundo global. Luego, mencionarles que las características específicas de cada país varían considerablemente, dependiendo de su situación económica, dependiendo de su situación política y de su situación social. Y eso es muy importante que nos ubiquemos en los contextos específicos de cada país. En particular, nos tenemos que ubicar con el contexto de México, América Latina y de América en general, y ver qué está sucediendo en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Acabo de tener la experiencia reciente de, por ejemplo, a invitación de Saint-Gobain, estar en un concurso de estudiantes de arquitectura en Polonia, un concurso mundial, donde había estudiantes mexicanos también participando, que quedaron muy bien. Es decir, y me di cuenta del gran talento de los jóvenes en el mundo hoy. Hay mucha creatividad, hay realmente un espíritu de vanguardia en donde están dando soluciones fantásticas que a veces nos sorprenden. Lo mismo lo ve uno en las bienales que se hacen en todo el mundo. Tuve la oportunidad de estar hace poco en Copenhague, en Dinamarca, porque se está preparando el siguiente Congreso Mundial para julio del año próximo, al cual están todos invitados, sobre sustentabilidad y cambio climático. Y lo que más me impresionó en las discusiones con autoridades es que todos los proyectos de la obra pública se concursan. No hay un proyecto que no se concurse. Toda la obra en general, pública y privada, se concursa. Entonces, eso es un avance en el mundo globalizado, es decir, que debemos de practicar. Tuve la oportunidad de estar en Marruecos hace poco y me impresionó mucho cómo cuando hay sensibilidad de las autoridades de lo que se está haciendo en materia de arquitectura, es decir, los países avanzan considerablemente. El rey de Marruecos, personalmente, él camina por las calles y va aplaudiendo y corrigiendo y criticando las buenas o malas obras arquitectónicas y mejorando todo el espacio público. El avance que han tenido las ciudades de Marruecos en los últimos 10 años es impresionante. Tuve oportunidad de estar en Zambia, en África, y me impresionó mucho que en la ciudad de Lusaka los arquitectos se unieron para convocar a los ingenieros, para convocar a los desarrolladores inmobiliarios, para convocar a las agencias de bienes raíces y para convocar a los ministros que tienen algo que ver con el desarrollo de la ciudad. Y en conjunto armaron todo un programa, ¿verdad?, de cómo hacer buena arquitectura, pero liderado todo por los arquitectos. Eso nos hace ver que no podemos cambiar nada solos. Tenemos que ser líderes y convocar a otras profesiones y convocar a quienes toman las decisiones. Fue muy satisfactorio ver a través de este evento llamado Indaba, es decir, la unión con todos aquellos que intervienen, ¿verdad?, como decía Gonzalo, los stakeholders en las decisiones de la ciudad. Tuve oportunidad de estar en Mongolia, en Ulaanbaatar,
y dar unas pláticas en las escuelas de arquitectura. Y los jóvenes de Mongolia, es decir, están perfectamente conscientes de cuál es el reto que tienen que enfrentar, es decir, hoy en día, porque por un lado tienen a Rusia, por otro lado tienen a China, gran parte de las inversiones son chinas, y muchas veces esas inversiones vienen con proyecto, como vienen también las inversiones en Zambia, de capital chino. Entonces, están a la defensa de decir, ¿qué hacemos los arquitectos? No nos pueden llegar las soluciones siempre del exterior, tenemos que desarrollar las nuestras propias. Y se aliaron con el alcalde de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, y con el primer ministro para ver qué podían hacer. Tuve la oportunidad de estar en República Checa, en Praga, en la Semana de Arquitectura, y era increíble cómo gente de todos los estratos sociales visitaba la exposición. Y lo más satisfactorio fue el que el presidente de la República Checa invitara a una comida a todos los arquitectos que habían expuesto en la exposición. Yo quiero ver cuántos dignatarios invitan a los arquitectos para discutir arquitectura en su propio país o en su propia ciudad. Son experiencias que tenemos que capitalizar, por eso tenemos que ser hoy ciudadanos del mundo y abrir los ojos de qué está pasando en muchos lugares y aprovechar las experiencias positivas. Les puedo seguir platicando más, pero ya mi tiempo se ha limitado. Así que yo los felicito a todos y les doy ánimo para abrir los horizontes a futuro y poder ser más competitivos en este mundo globalizado y poder, pues, mejorar nuestras prácticas aliándonos y sensibilizando a quienes toman las decisiones y a los que influyen en la construcción del medio ambiente construido. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bien, pues con las palabras de José Luis, damos por concluida esta mesa, estamos sobre tiempo e invitamos a nuestro presidente Honorato Carrasco. Muchas gracias Maribel. Bueno, pues como lo hemos venido haciendo, ya para cerrar esta sexta y última mesa, de veras nos sentimos honrados por la calidad de los ponentes y de pues, la serie de principios y de conceptos que han sido tratados en esta mesa. De verdad lo agradecemos de corazón y para ello me voy a permitir pues darles un pequeño reconocimiento que dé testimonio de esta presencia en este 9º Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Empezando por nuestro querido presidente de la Unión Internacional, José Luis Cortés Delgado. José Luis. Bueno, también al presidente de nuestra Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Muchas gracias, Marco. Gracias por tus palabras. Es una licencia BIM. Querida Teresa Paguas, muchas gracias desde Madrid y aquí también en tu ciudad. Okay. Bueno, también muy agradecidos con Enrique, que siempre, como bien lo decía, Enrique Norten siempre ha sido amable y siempre ha sido dispuesto a este colegio, su colegio. Muchas gracias, Enrique. Bueno, esta mesa estuvo no solo de altísima calidad, sino además muy numerosa y me da muchísimo gusto. Y en ese sentido, pues también agradecer a Benjamín. Benjamín, muchísimas gracias. A mi queridísima Gaby Carrillo, muchas gracias. Bueno, también Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por los conceptos y sé que te agarramos un poco improvisando, pero lo agradecemos muchísimo. ¿Hay otros?
Bueno, ya nuestra moderadora, Maribel, también muchas gracias por dedicarle este tiempo al colegio.